Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mario Pentón, reportero de Martín Noticias. Quiero compartir con ustedes una información relevante que acabamos de publicar en Martín Noticias, y es que el nieto de Raúl Castro, el, el conocido Cangrejo, habría enviado una carta secreta a Trump con un empresario para que le entregara esta carta aquí en los Estados Unidos. Les cuento todo de este reportaje. Esta información que acabamos, bueno, que hemos recibido en Martí, que por supuesto hemos intentado corroborar y hemos hecho todo el trabajo investigativo eh, que lleva, pues mostraría esta desesperación que hay en el régimen cubano, ya que están intentando enviar informes fuera de sus propios canales oficiales. Según múltiples fuentes, y estoy hablando, por supuesto, de fuentes gubernamentales aquí de los Estados Unidos y con fuentes que conocen muy bien la situación, el nieto de Raúl Castro, el mismísimo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, habría intentado enviar una carta directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo fue este proceso? No fue por la vía diplomática, sino a través de un emisario. Y es aquí donde esta historia se pone extremadamente interesante. Ese emisario sería un empresario cubano llamado Roberto Carlos Chamizo González. Un nombre que para muchas personas puede pasar desapercibido, pero dentro de ciertos círculos en Cuba pesa muchísimo. Según las fuentes con las que hemos conversado, el hombre llegó a Estados Unidos este fin de semana e intentó moverse dentro de Estados Unidos como si estuviera cumpliendo con una función diplomática, pero no lo estaba, no tenía acreditación diplomática, no tenía un estatus oficial en los Estados Unidos y por lo tanto fue devuelto a Cuba. Ahora, esta es la clave. La carta que llevaba este hombre, según las fuentes con las que hemos podido conversar en Martín Noticias, no era una carta cualquiera, no era tampoco un mensaje informal, era un intento personal que tenía además un sello oficial del gobierno cubano y estaba escrito, estaba redactada como una nota diplomática. Es decir, no es una improvisación de alguien, sino que es algo mucho más serio, es un intento deliberado de abrir un canal directo con la Casa Blanca y lo que buscaba era saltarse los mecanismos oficiales. ¿Qué decía esa carta? Bueno, Martín Noticias no ha podido verificar el contenido completo de manera independiente, pero según las fuentes con las que hemos hablado, y son varias fuentes, coinciden en varios elementos. Primero, esta carta tiene un llamado a evitar una escalada, incluso una posible acción militar. Hay un temor por parte del régimen cubano a que Estados Unidos lleve a cabo una acción militar. Y hay que recordar en este momento que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo claramente el día de ayer que una vez que terminen en Irán, puede que pasen por Cuba. Esto se suma a otras declaraciones que ha hecho el presidente Donald Trump, que han sido muy duras con el régimen cubano, como por ejemplo cuando dijo, podemos tomar la isla de forma amistosa o no. Y esto ha ido increciendo. ¿Por qué? En un inicio el presidente Trump decía que el régimen cubano quería hacer un trato, quería hacer un acuerdo, estaba desesperado por un acuerdo. Luego hemos visto que esa retórica ha cambiado y al régimen cubano lo hemos visto cada vez más envalentonado. Y además de eso, hemos visto un régimen cubano que incluso ha hecho una entrevista con NBC para asegurar de que no iba a cumplir con ninguno de de las peticiones de los Estados Unidos, que es cambiar el liderazgo y que es liberar a los presos políticos y convocar elecciones libres. Ahora, otro elemento que trae esta carta es propuesta de acuerdos económicos. Y estos acuerdos económicos pasan por abrir el mercado cubano a inversiones estadounidenses. Y también piden en esta carta el fin de las sanciones, el fin del embargo. Es lo mismo que el régimen lleva años pidiendo, pero ahora aparentemente lo están haciendo con más urgencia que nunca. Hay varias preguntas. ¿Por qué esta carta? ¿Por qué intentar enviar una carta con un emisario que además no es diplomático, es una persona, según me cuentan, de confianza de el nieto preferido y guardaespaldas de Raúl Castro? ¿Por qué no usar los canales diplomáticos normales? La respuesta está en el contexto.
estamos viendo ahora mismo, de acuerdo a las múltiples fuentes con las que hemos hablado, el momento de mayor presión sobre el régimen cubano en muchos años. Por un lado tienes al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, que ha endurecido su discurso después de lo ocurrido en Venezuela. Recuerden ustedes que Maduro fue extraído de Venezuela y después de la captura de Maduro, Trump ha dejado claro que Cuba está en su radar y que Cuba es la próxima. Cuba is next, dijo el presidente. Por supuesto, este tema de que la toma puede ser amistosa o no, los tiene muy nerviosos. Luego, tienes a Marco Rubio, el secretario de Estado, asesor de Seguridad Nacional. Lo que me dicen mis fuentes, y esto yo les invito a todos a que lean el reportaje completo que publiqué en Martín Noticias, donde están todos los detalles, pero lo que me dicen mis fuentes es que Marco Rubio conoce perfectamente cómo opera el régimen cubano y Rubio ha sido clarísimo, no va a haber una negociación posible si no hay un cambio de liderazgo, si no liberan a los presos políticos, si no hay elecciones libres. Sin cambios reales en el sistema, no va a haber ningún tipo de acuerdo con La Habana. Entonces, La Habana, por supuesto, ¿qué está haciendo? Viendo este escenario, y al ver este escenario intenta abrir otra puerta, intenta saltarse a Marco Rubio como interlocutor. Están buscando otro interlocutor. Y por supuesto, lo que sugieren las fuentes es que Marcos Rubio es la piedra en el zapato del régimen cubano. De hecho, una de estas fuentes nos lo dijo claramente, están tratando de ganar tiempo y de encontrar interlocutores que no estén condicionados por las líneas más duras de Washington hacia La Habana. Hay todavía mucho más aquí. Este caso no es solo importante por la carta, sino por quién la lleva. Y los invito a que pues ahondemos un poco en la figura de Roberto Carlos Chamizo González. Véanlo, este es su perfil en LinkedIn. Roberto Carlos Chamizo González no es un empresario cualquiera. Ojo con esto. Investigaciones periodísticas, incluyendo trabajos excelentes de Cubanet, de mi querida colega Claudia Padrón, lo vinculan con negocios turísticos de alto estándar en Cuba. Incluso estamos hablando de espacios exclusivos, espacios que son frecuentados por la élite. Vean ustedes este trabajo que hizo Claudia Padrón sobre la finca de este empresario que se llama la finca El Patrón, la hacienda donde Sandro Castro y otros privilegiados vacacionan. Bueno, este señor es el dueño del Patrón, pero además del dueño del Patrón, es el dueño también de otras empresas privadas en Cuba. Y, por supuesto, para tener acceso a semejantes empresas, usted tiene que estar muy bien conectado con el poder. Me llamó mucho la atención un perfil que hace el Washington Post. En un reportaje del Washington Post aparece nombrado como un cubano propietario de un Airbnb en La Habana que había estudiado contabilidad en Cuba y que luego había ido a vivir a Dubái. Estas son las informaciones. Este lugar, el Patrón, es frecuentado por la élite del poder. Ahí ven a Sandro Castro, pero también, por supuesto, en ese lugar pues van los dirigentes cubanos, va el nieto de Raúl Castro. Esta hacienda, el Patrón, no funciona como cualquier negocio privado en Cuba. Evidentemente, si no tienes conexión con el poder, es muy difícil que puedas operar a ese nivel. Yo diría que imposible. Esto es lo que me dicen todas las fuentes. Según estas investigaciones que ha hecho Claudia Padrón en Cubanet, estos proyectos han logrado insertarse incluso en circuitos que son vinculados a GAESA, al conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana y que está sancionado. ¿Qué significa eso? Bueno, que Chamizo no es solamente un empresario, sino que hace parte de un ecosistema mucho más grande donde se mezclan negocios y poder. Y por supuesto, privilegios. Ahora, nos llama muchísimo la atención de que esta persona haya estado actuando como un emisario, porque por sí solo ya eso dice mucho, ¿no? Estamos hablando de la situación en el país. ¿Cuál es la situación en Cuba? En Cuba la presión sigue creciendo. Fíjense ustedes, según la ONG Cubalex, solo en marzo se registraron 229 protestas, un promedio de 7 protestas diarias. Las protestas han sido en todas las provincias del país. Al mismo tiempo, la represión es brutal. Jóvenes encarcelados por atreverse a hacer videos. Ahí tienen a los muchachos del Cuartico, tienen a Ana Benzi, que también la han interrogado todo lo que le han hecho.
Tienen también el caso de los adolescentes que están presos en Ciego de Ávila. Una de las fuentes me dijo, lo que sucede, Mario, es que el régimen está viendo que está viviendo un 11 de julio continuo y no sabe cómo enfrentarlo y creen que pueden resistir y sobrevivir a Trump y eso no va a pasar. Esto fue lo que me dijo así, con esas palabras textuales, una de las fuentes con las que estuve hablando una vez que conocimos toda esta información y que hemos estado investigando toda esta información. Incluso en la prensa, en algunos medios de prensa ya se habla de que se están acelerando planes para una posible incursión militar en Cuba. El régimen le ha dejado claro al gobierno de los Estados Unidos que ellos están preparados, eso dicen ellos, para esa incursión militar. Es algo que llama mucho la atención y es algo que está ocurriendo en este instante. El mensaje, esta carta secreta, es decir, lo que me dicen los analistas es que básicamente es un mensaje de miedo. O sea, lo que ellos están diciendo, a pesar de que están diciendo que ellos van a sostenerse y que ellos no tienen miedo y que ellos están preparados, etcétera, es un mensaje de miedo. El régimen cubano durante décadas ha hablado de resistencia, pero está buscando canales alternativos para negociar con los Estados Unidos. Está enviando emisarios, está hablando de acuerdos, está desesperado, está dando entrevistas en televisión nacional de los Estados Unidos, en NBC. O sea, no necesariamente estas entrevistas han salido como el régimen quería. Déjenme decirles, yo conversando con las fuentes me comentaban, las entrevistas esas no cambian nada, ni la carta esta cambia nada de la posición de la administración hacia la dictadura cubana. Quiero decirles que Martín Noticias contactó al Departamento de Estado para pedir comentarios sobre este caso. El Departamento de Estado no se remitió a la Casa Blanca. La Casa Blanca hasta este momento no ha respondido a una solicitud de comentarios que le hicimos. Estamos muy pendientes, por supuesto, de lo que significa esta carta. Hemos intentado contactar con Chamizo, tenemos su número de teléfono en Cuba. Hasta este momento no hemos podido hablar con él y por supuesto estamos esperando a que nos responda. Le hemos escrito a través de WhatsApp, lo hemos llamado a su celular en la isla. Hasta este momento le hemos escrito a través de las redes sociales. Hasta este momento no hay respuesta de su parte. Vamos a estar muy, pero muy pendientes de esta historia, de lo que significa esta historia. ¿Estamos ante una maniobra desesperada para ganar tiempo o estamos ante un posicionamiento, ante un enquistamiento del régimen cubano? Quiero leerlos en los comentarios, por favor. Déjenme saber qué piensan acerca de esto y cómo creen que va a reaccionar la administración del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien han intentado saltarse. Gracias mil a todos por la sintonía. Soy Mario Pentón. Por favor, suscríbase y déjenme sus comentarios. Siempre los leemos aquí en Martín.